En Asunción se efectúa el solemne acto de la toma de posesión del nuevo presidente de la República, general don Alfredo Stroessner, que desempeñará su mandato hasta 1958. Stroessner lee la fórmula constitucional y presta el juramento de rigor. Atención, pueblo paraguayo. Habla el general Alfredo Stroessner. No estoy en el poder por ningún capricho de mando, sino por el deseo de la mayoría de mis compatriotas. No es mi exclusivo desempeño la conducción nacional, sino la responsabilidad de todos los partidos políticos a los que el sufragio del pueblo confirió el mandato de dirigir la nave del Estado. Ustedes, honorables convencionales, haciéndose cargo de la voluntad del pueblo colorado, y en este democrático y libre acto han proclamado mi nombre para ser el candidato del Partido Nacional Republicano para la presidencia de la República por el periodo constitucional 1988-1993. Ante esa decisión del coloradismo, vengo a darles mi respuesta. Acepto con honor Durante casi 4 décadas, Paraguay vivió bajo un mismo nombre, Alfredo Stroessner. Desde 1954, el país se organizó alrededor de una idea de orden, disciplina y progreso. En los años tempranos, las obras públicas crecieron, las calles se iluminaron y una sensación de estabilidad se extendió por la vida cotidiana. No había delincuencia, nadie se robaba, ni siquiera lo que quedaba afuera, en la vereda. En aquellos tiempos se podía dormir con las ventanas abiertas. Sin embargo, en esa misma estabilidad tenía un precio. A medida que el tiempo avanzaba, el control se volvió más severo. Las voces críticas empezaron a desvanecerse, primero en silencio y luego en oscuridad. A finales de los años 70 y principios de los 80, el clima había cambiado. La gente que pensaba distinto aprendió a vivir con miedo. Mirar por encima del hombro se volvió un hábito. Algunos fueron silenciados mediante torturas. Otros jamás volvieron. Stroessner fue, lo primero que hizo Stroessner fue reprimir eso. La gente de la APAL salía a garrotear con raja. Sí. Y ahí salió apaleamiento. De ahí sale el apaleamiento, sí. Militares, policías, por las calles. Querían violarlo, querían cogerlo, una palabra. Eso se hacía en las torturas. Amo misiones porque oye oña fefina y familia paume. Con metralleta, oye yuca, oye regular, oye mofengo y familia paume. Yo fui llevado ante un tribunal militar de agregados militares de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, militares bolivianos y militares paraguayos. Ahí me interrogaban y me traían aquí me torturaban. A los varones yo fui revolver por los actores, les llevan una pieza, ustedes cállense y a las mujeres la violaron a toditas las actrices. Y el que dio el proyectil de la caballería delató y se pilló todo. Y desde entonces yo caí en desgracia y me torturaron. Yo digo que no me mataron porque era hijo de su amigo. En esas décadas, Paraguay fue también un país de contrastes. Progreso, control, calma, vigilancia, rutina y temor. Los diarios mostraban imágenes de progreso, de actos oficiales, de desfiles militares. Las radios repetían los mismos discursos. Y mientras tanto, en lugares alejados, junto a los ríos, montes, lagos, empezaban a aparecer señales de lo que estaba prohibido nombrar. Existe otro Paraguay, el que no aparecía en la prensa, el que se contaba bajito para que el viento no repitiera nuestra voz. En ese país vivían Mirta y Esteban, 2 personas como tantas otras que jamás imaginaron que algo tan oscuro atravesaría sus vidas. Pero el lago Pacaraí, tranquilo, turístico, sereno,
fue testigo de lo que nunca debía verse: cuerpos que la corriente dejaba a la orilla, silencios que pesaban más que el agua. Esta es su historia, y también la historia de todo lo que se escuchaba, se sabía y se callaba cuando el país dormía con las ventanas abiertas. En Areguá, como en tantos pueblos del interior, la vida transcurría sin grandes sobresaltos. Mirta y Esteban eran parte de esa rutina. No buscaban meterse en problemas, no formaban parte de ningún movimiento político, no pretendían cambiar el rumbo del país. Vivían, simplemente. Pero a veces, la vida de la gente común se cruza con cosas que nadie pidió ver. El lago Pacaraí, tan tranquilo como siempre, empezó a mostrarles aquello que nadie mencionaba en voz alta. Esta es la historia de dos personas que nunca buscaron protagonismo, pero que terminaron cargando con recuerdos que el país tardó décadas en animarse a mostrar. Tranquilo, el canto de los pájaros, Mirta cebándome mate, yo yendo a buscar las leñas. El olor a leña agarraba toda la casa. Nuestra mañana empezaba recibiendo el día, abríamos la ventana, escuchábamos los pájaros. Esteban agarraba su machete y ya se iba. Yo me quedaba en la casa y cuidaba el fuego, la comida. Ella se quedaba en casa, cocinaba, cuidaba las plantas, limpiaba, siempre guapa ella. Sí, nos gustaba con mucho nos gustaba y era hermoso, transmitía mucha paz, estábamos tranquilos, hasta que de repente ya terminó toda esa tranquilidad. Sí, siempre. Todos los días me iba a buscar leña por ahí, me daba una paz mirar el lago, pero de repente ya fue un poco tétrico al ver las cosas que volvían. Y vivir se vivía, pero había que cuidarse, había que cuidar los pensamientos, tenés que atender mucho lo que decías en esa época. Escuchábamos las noticias del gobierno, también música, pero era la música que ellos querían que nosotros escucháramos. Y la verdad que fue muy sorpresivo, uno nunca se imagina encontrar algo así. Recuerdo su cara cuando llegó y tuve la sensación que vio algo que no tenía que ver y agarré el rosario y empecé a rezar. Y al ver eso, aceleré mis pasos, me fui corriendo, entré a la casa, me quedé sentado y más o menos temblando ya miró ella y entendió lo que estaba pasando. Sentí mucho miedo, mucha pena,
Yo le puse una flor a ella y también me puse a rezar. Y fue un momento muy difícil. Respeto más que nada. Y Mirta le quería rezar para que su alma descanse. Y muchas veces uno deja de contar para no pensar tanto en lo que uno ve muy a menudo. Es difícil. Sí, seguíamos viviendo. No teníamos otro lugar donde ir. Nosotros nos quedamos pero ya nada era lo mismo. Había mucha tristeza en ese lugar. Seguíamos con mucho silencio, pero trabajando, esforzándonos como si fuera que nada pasó. Era un refugio para nosotros tener esa manera de cuidarnos, de cocinar, tomar mate juntos. Hoy, décadas después, Paraguay cambió. Ahora podemos hablar, preguntar y recordar, pero la memoria sigue viva en los detalles, en los relatos de quienes vieron lo que nunca se contó. Mirta y Esteban no fueron activistas, ni opositores, ni figuras públicas. Fueron dos personas comunes que hicieron algo extraordinario en silencio. Dar un gesto de humanidad en donde no la había. Sus voces forman parte de la memoria de un país que aún intenta comprender lo que pasó. Su historia ilumina por un momento a aquellos que nunca tuvieron un nombre en los diarios, pero sí un rostro perdido en las aguas del lago Pacaraí. Porque recordar no es abrir heridas, es evitar que se cierren sobre la mentira o el olvido. Y al hacerlo, las traemos de vuelta por un instante, y ese instante es un acto de justicia. ¿Qué le dirías hoy a esa mujer que encontraron? Que no le olvidamos. No supimos su nombre, pero no le olvidamos y que rezamos por ella.